Bienvenido a Figverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 1. Capítulo 1. El infierno carmesí. Año 1510 del calendario del Círculo Marino, prisión de Impel Down. Infierno carmesí. Oye, despierta. Levántate y come. Deja de fingir que estás muerto. Una voz resonó lentamente en la mente de Rikuya Kazama. Al segundo siguiente, sintió un fuerte golpe en la espalda. Al instante, todo su cuerpo despertó de golpe. Maldita sea. Si no estás muerto, date prisa y come. Eres el siguiente. Un hombre con bata blanca, pantalones verdes y gorra militar estaba cerca, mirando a Rikuya con fiereza mientras hablaba. ¿Dónde es esto? Rikuya miró alrededor de la habitación a oscuras, aturdido y confundido. Jaja, chico, parece que ya te has vuelto loco de miedo. Déjame aclararlo una vez más. Este es el nivel 1 de Impel Down, el infierno carmesí. Esta comida podría ser la última, así que come mientras puedas. El hombre se burló y se alejó. Se escuchó un golpe sordo cuando la puerta se cerró de golpe, dejando a Rikuya completamente solo. Justo cuando intentaba levantarse y averiguar qué estaba pasando, una oleada de recuerdos fragmentados inundó repentinamente su mente. ¡Ah! Un dolor agudo le golpeó la cabeza, obligándolo a gemir. Un instante después, el dolor empezó a disminuir. Destellos de imágenes llenaron su mente uno tras otro. Después de un largo rato, Rikuya se desplomó sobre el suelo helado. De ninguna manera, es imposible que haya transmigrado de verdad. Y al mundo de One Piece. Murmuró una y otra vez. Era cierto. Rikuya había transmigrado. Y no a un mundo cualquiera, sino al mundo del anime de One Piece. Pero a diferencia de esos clichés típicos de novela, no había asumido el cuerpo de una figura poderosa. En cambio, había acabado en el cuerpo de un pirata común y corriente. Peor aún, ese pirata había sido capturado recientemente por los marines y arrojado a la aterradora prisión de las profundidades marinas conocida como Impel Down. Esta prisión albergaba solo a los criminales más peligrosos. Estaba llena de oscuridad y horror, patrullada por carceleros monstruosos y vigilada constantemente por Denden Mushi Visual. Peor aún, enormes reyes del mar rodeaban la estructura submarina, lo que le valió a la prisión su temible reputación de fortaleza de hierro. Y una vez que alguien quedaba encerrado, solo había una manera de salir: escapando. A lo largo de la historia, solo un hombre lo logró: el legendario león dorado, Shiki. Maldita sea, ya es bastante malo haberme transmigrado en un pirata fracasado, pero ni siquiera tengo un sistema. Maldijo Rikuya en voz baja. Pero justo cuando terminó de hablar, una voz familiar realmente apareció. Ding. La interfaz del sistema de posesión de personajes de Naruto se ha creado correctamente. Felicidades. El sistema y su tienda interna se han activado. Has recibido un paquete de inicio. Abre tu inventario para reclamarlo. Ya está aquí. Realmente apareció. Gritó Rikuya emocionado y de inmediato abrió el supuesto sistema en su mente. Una interfaz de personaje apareció en sus pensamientos. Anfitrión. Rikuya Kazama. Caracteres disponibles. Ninguno. Usos de la posesión. 0 puntos de reputación. 0. ¿Qué demonios? ¿Un sistema de posesión de Naruto? Rikuya miró la interfaz, completamente desconcertado. Entonces recordó el paquete de inicio. Con un pensamiento, abrió el inventario del sistema y lo activó. Ding. El paquete de inicio se abrió correctamente. Has recibido una tarjeta de personaje de Naruto. Midway. También has obtenido 10 usos de posesión de personaje. Rayos. ¿Acaso no es el taijutsu más fuerte de Naruto? ¿Aquel al que incluso Madara llamó el hombre más fuerte? Su panel de sistema se actualizó. Anfitrión. Rikuya Kazama. Personaje disponible. Midway. Usos de la posesión. 10 puntos de reputación. 0. Ahora entendía cómo funcionaba el sistema. Permitía a los personajes de Naruto poseer su cuerpo. Mientras estaba poseído, obtendría todas las habilidades de ese personaje, incluido ninjutsu y taijutsu. Sin embargo, la posesión requería dos cosas: una carta de personaje de Naruto y un uso de posesión. Sin ambas, no funcionaría. Pero aún no sabía cómo conseguir más tarjetas o tiempo de posesión. Recordó que el sistema tenía una tienda. Concentró sus pensamientos y abrió la interfaz. En un instante, filas de tarjetas de personajes de Naruto aparecieron en su mente. Sabio de los 6 caminos, carta de personaje,
10 millones de reputación Naruto Uzumaki modo sabio, tarjeta de personaje, 1,000,000 de reputación Madara Uchiha, tarjeta de personaje, 800.000 puntos de reputación Hashirama Senju, tarjeta de personaje, 500.000 puntos de reputación Itachi Uchiha, tarjeta de personaje, 100.000 puntos de reputación uso de posesión 1 hora 1000 puntos de reputación Se enumeraron casi todos los personajes más fuertes de Naruto, y sus puntos de reputación requeridos variaban. El más caro fue el sabio de los 6 caminos, con un coste de 10 millones de puntos de reputación. Incluso el uso de una sola posesión costaba 1000. Mirando nuevamente su barra de reputación, que todavía estaba en un evidente cero, Rikuya dejó escapar una risa amarga. Entonces notó una línea de texto en la parte inferior de la interfaz de la tienda. La reputación se gana derrotando enemigos. Cuanto más fuerte sea el oponente, más reputación ganarás. Ahora todo tenía sentido. Para ganar reputación, tuvo que luchar y ganar. Hasta entonces, solo tenía 10 usos de Miguri, y cada uso solo duraba 1 hora. Una vez transcurrido el tiempo, volvería a ser un hombre impotente. Por suerte, la fuerza de Miguri era abrumadora. Sobre todo con la técnica de las 8 puertas, que era casi imparable. Mientras no se enfrentara a un 4 emperadores o a un almirante de la marina, Rikuya confiaba en que podría ganar cualquier batalla en 1 hora. Comentario 3 Comentario Votar Capítulo 2. Capítulo 2. Gran regalo del inicio de sesión. Después de familiarizarse con el sistema, Rikuya Kazama finalmente se puso de pie y echó un vistazo a su alrededor. Se encontró encerrado en una celda hecha con paredes de hierro en 3 de sus lados y con el cuarto lado hecho de gruesas barras de metal. Aunque esto era solo el nivel 1, el infierno carmesí, el aire estaba saturado con un fuerte hedor a sangre. Por los recuerdos que acababa de recibir, Rikuya ya sabía lo que se avecinaba. Pronto le esperaba una batalla de vida o muerte. Desde la ejecución de Roger, piratas de todo el mundo enloquecieron por sus últimas palabras. Innumerables piratas inundaron los mares, persiguiendo sueños de tesoros y libertad. Como resultado, cada vez más prisioneros fueron arrojados a Impel Down. Debido a su ubicación única, solo había un Impel Down en todo el mundo. Expandirse no era una opción. A medida que aumentaba el número de criminales, la prisión se sobrepoblaba rápidamente. Mientras Magellan y los altos mandos de la prisión estaban preocupados por qué hacer, la sádica jefa del alcaide Sadie, a quien le gustaba oír a los demás gritar de dolor, ideó un plan. Su sugerencia fue dejar que los prisioneros se mataran entre ellos. Según su propuesta, los reclusos de cada piso se verían obligados a participar regularmente en combates a muerte. A cada uno se le asignaría un número, y cada día se seleccionarían 2 números al azar para una partida. La regla era simple. Solo matando a tu oponente podías sobrevivir. Pero no terminaba ahí. Si querías vivir, tenías que seguir luchando. Incluso después de ganar, podías ser elegido de nuevo al día siguiente. Este sistema fue, en teoría, diseñado para reducir drásticamente la población carcelaria. Tras un breve debate, Magellan aceptó a regañadientes la propuesta de Sadie. Después de todo, la mayoría de los prisioneros encerrados en Impel Down eran criminales irredimibles. Magallanes no sentía ninguna compasión por sus vidas ni por sus muertes. Sin embargo, impuso una condición. Los prisioneros del nivel 6 tenían estrictamente prohibido ser seleccionados. Está claro que incluso Magallanes temía a aquellos encerrados en el nivel más profundo. Impel Down constaba de 6 niveles en total. El 6º piso era el temible infierno eterno. Albergaba monstruos y piratas tan peligrosos que fueron borrados de la historia. Se trataba de criminales condenados a muerte o cadena perpetua, figuras infames cuyos crímenes eran tan atroces que el gobierno ocultó la verdad al público. Incluso a los periódicos se les prohibió informar sobre ellos. Fue desde este piso que el legendario león dorado Shiki una vez logró escapar. Y según eventos posteriores en el anime, incluso los monstruosos miembros de la tripulación pirata de Barba Negra fueron encarcelados aquí. El antiguo carcelero jefe de Impel Down, Shiryu de la Lluvia, también fue encerrado en este piso. Naturalmente, Magallanes nunca se atrevería a liberar a esos monstruos y dejarlos participar en ninguna pelea. Una vez que dio el visto bueno, Sadie y los otros oficiales de Impel Down inmediatamente comenzaron a organizar estos brutales combates a muerte. Hoy, el número desafortunado sorteado fue el de Rikuya. El número 55. Para hacer cada combate más entretenido, los guardias permitían que ambos prisioneros seleccionados disfrutaran de una comida completa antes de la pelea, para que pudieran rendir al máximo.
Mirando hacia abajo a la llamada comida de ejecución colocada en el suelo, Rikuya se burló. Preferiría morir de hambre antes que comer esta basura. Unos 10 minutos después, el mismo guardia regresó a su celda. Oye, ¿ya terminaste de comer? Tienes 30 minutos. Date prisa. Casi. Respondió Rikuya, metiéndose un trozo de carne en la boca. Pasó media hora en un instante y Rikuya había terminado su comida. Después de todo, fue una mala idea pelear con el estómago vacío. Justo a tiempo, llegaron dos guardias, abrieron la puerta de la celda y sacaron a Rikuya, con las muñecas y los tobillos encadenados con gruesas cadenas. Mientras caminaba por el estrecho y frío pasillo de piedra, las cadenas alrededor de sus tobillos se arrastraban contra el suelo con un sonido escalofriante y tintineante. El sonido resonó de forma inquietante. A ambos lados del camino había filas de celdas. Dentro, innumerables reclusos se apretaban contra los barrotes, observando con regocijo retorcido cómo se llevaban al afortunado del día. Oh, hermano, estás muerto. Tu oponente es el número 38, el tipo que ya ha matado a 5 seguidos. Un prisionero asomó la cabeza desde una celda cercana y gritó emocionado. Cállate. Sigue hablando y te pondré en su lugar. Espetó el alcaide con fiereza. El ruidoso recluso retrocedió inmediatamente, pero la forma en que miró a Rikuya era como si ya fuera un cadáver. Estaba claro. Todos esperaban que Rikuya muriera. Poco después, Rikuya fue llevado a una arena circular instalada en el centro del nivel 1. Alrededor de los bordes de la arena había docenas de guardias, todos observando ansiosamente como espectadores el inminente baño de sangre. Sentados en el área de observación encima de la arena había algunas figuras notables. Un hombre bajo y rechoncho con un tridente y 2 cuernos en su sombrero miró directamente a Rikuya. En el momento en que lo vio, Rikuya reconoció inmediatamente al hombre. Era Saldeat, el guardián jefe de Impel Down. Saldeat también era el comandante de los gorilas azules, las bestias encargadas de custodiar el infierno carmesí. De pie en el escenario de la arena ya había otra figura. Aunque vestía ropa de prisionero, su enorme figura y su profunda cicatriz facial le daban un aspecto absolutamente aterrador. En el momento en que sus ojos se encontraron con los de Rikuya, una oleada de intención asesina irradió de él. No me extraña que ya haya matado a 5, la intención asesina de este tipo es intensa, murmuró Rikuya en voz baja. Entra ahí. El guardia que estaba detrás de él lo empujó con fuerza hacia adelante. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 3. Capítulo 3. Combate a muerte. Al subir al escenario, los guardias que lo rodeaban estallaron en vítores. Era evidente que esperaban con ansias este combate. Apuesten. Las probabilidades son 1 a 1 si el número 38 mata al número 55 en un minuto. 1 a 3 si es en 3 minutos. 1 a 5 si es en 5 minutos. Y 1 a 10 si tarda más de 5 minutos. Gritó un guardia en cuanto Rikuya subió al escenario. Inmediatamente después de que habló, los demás guardias sacaron ansiosamente sus billeteras y comenzaron a hacer sus apuestas. 1000 vallas en el número 38 matándolo en menos de un minuto. 3000 vallas en 3 minutos. 5000 berries dice que toma más de 5. Disculpe, ¿cuáles son las probabilidades de que el número 55 mate al número 38? Se escuchó de repente una voz discordante, silenciando toda la zona. Todos se giraron para mirar a Rikuya, quien estaba en la plataforma con una sonrisa tranquila en su rostro. Niño, ¿estás cansado de vivir? Gruñó el número 38 desde el otro lado, claramente enfurecido por las provocaciones de Rikuya. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué puedes matarme y yo no? Estamos aquí para luchar. Todo se reduce a la habilidad, ¿no? Respondió Rikuya con naturalidad. HMPH. Parece que tienes demasiada confianza en ti mismo. Pero aunque abriera una apuesta para ese resultado, no tienes dinero para apostar. Ja. Se burló el guardia de apuestas. Es una pena. Esperaba ganar algo de dinero para gastar cuando saliera de aquí, dijo Rikuya con fingido arrepentimiento. Este tipo debe estar loco. ¿De verdad cree que va a salir? Menudo payaso. Este número 55 es divertidísimo. Qué lástima que tuviera que enfrentarse al número 38. Los guardias se rieron entre ellos. ¿Puedo prestarte dinero? ¿Cuánto necesitas? De repente una voz profunda resonó desde el segundo piso. Rikuya miró hacia arriba y vio a Saldeat sonriéndole. No importa. Préstame todo lo que quieras. Si pierdo, moriré de todos modos. Ja. Bien.
Oye, ¿tienes alguna apuesta a que el número 55 mate al número 38? Le preguntó Saldeat al guardia. Sí. La probabilidad es de 1/500. Respondió rápidamente el guardia. Entonces ponle 10.000 vallas, dijo Saldeat. La habitación inmediatamente estalló en caos. Esta era la primera vez que Saldeat apostaba. Normalmente solo observaba en silencio, pero ahora no solo apostaría, sino que apostaría por algo descabellado. HMPH. Te haré pedazos, gruñó amenazadoramente el número 38. Rikuya no respondió. En cambio, activó su inventario del sistema con un pensamiento y seleccionó al personaje Migui. Din. El anfitrión ha usado con éxito la carta de personaje Migui. Posesión. -1. Una fuerza poderosa surgió repentinamente en el cuerpo de Rikuya. En el siguiente momento, una serie de técnicas de taijutsu pasaron rápidamente por su mente. Huracán de hojas, torbellino fuerte de hojas, parpaleo del cuerpo de hojas, entrada dinámica, 8 puertas, todas ellas quedaron grabadas instantáneamente en su memoria. Esto se está poniendo interesante, dijo Rikuya con una sonrisa, sintiendo los cambios en su cuerpo. Ustedes dos, prepárense. Declaro oficialmente que el combate a muerte de hoy está en marcha. Gritó un guardia al borde de la arena. Timbre. Sonó una campana señalando el inicio de la pelea. El número 38 cargó inmediatamente hacia Rikuya con sed de sangre en sus ojos. Pero Rikuya permaneció en calma, esperando. Muere. Rugió el número 38 mientras se lanzaba hacia adelante, lanzando un poderoso puñetazo a la cabeza de Rikuya. En ese momento, Rikuya finalmente se movió. Huracán de hojas. Con la velocidad del rayo, lanzó una patada directamente a la barbilla del número 38. Justo cuando el puño del número 38 estaba a punto de hacer contacto con la cara de Rikuya, su brazo se congeló en su lugar. El pie derecho de Rikuya ya se había estrellado contra la mandíbula de su oponente. Auge. Se escuchó un ruido sordo cuando el número 38 fue lanzado al aire antes de estrellarse violentamente contra la platier. Toda la arena cayó en un silencio atónito. Todos se quedaron mirando con los ojos muy abiertos, como si no pudieran creer lo que acababa de suceder. La sangre goteaba de la boca del número 38 mientras yacía inmóvil en el suelo. Los guardias experimentados lo supieron de un vistazo. Estaba muerto. Incluso Saldeat, observando desde el segundo piso, frunció el ceño. Claramente, no esperaba que Rikuya atacara con una fuerza tan abrumadora. El número 38 había sido el asesino más notorio de la pista, pero contra Rikuya, ni siquiera había tenido la oportunidad de tomar represalias. Esto podría significar que la clasificación de Rikuya necesitaba ser reevaluada. Si su nivel de fuerza fuera revisado, podría terminar transferido a uno de los niveles más bajos y peligrosos de la prisión. Din. Felicidades, anfitrión. Has derrotado a tu oponente y has ganado 500 puntos de reputación. Al ver que había ganado 500 puntos solo por matar a un solo recluso de nivel 1, Rikuya no pudo evitar sentirse extasiado. Antes, le preocupaba lo difícil que sería reunir las decenas o cientos de miles de puntos necesarios para obtener cartas de personajes fuertes. Pero ahora, parecía que ganar reputación no era tan difícil después de todo. Aún así, estar preso en Impel Down significaba que no tenía libertad. Su máxima prioridad ahora era escapar. Chico, parece que tienes algunas habilidades después de todo. Considérate afortunado hoy. Vuelve a sujetarlo. Grilletes en las muñecas y los tobillos. Y envía 2 gorilas azules para que lo vigilen personalmente. Oye, Saldeat, no olvides algo. Dijiste que me prestarías 10.000 vallas. Con esa probabilidad, ahora debería tener 5 millones. ¿Dónde está mi dinero? Comentario 0 comentario. Votar capítulo 4. Capítulo 4. Ejecución de Saldeat. Oye, gamberro, ¿quieres morir? ¿Nos pides dinero? Los guardias bajo el escenario empezaron a gritarle furiosos a Rikuya. Si no consigo mis 5 millones de berries hoy, las cosas no serán tan fáciles de resolver, respondió Rikuya con frialdad. En cuanto terminó de hablar, Saldeat saltó desde el nivel superior y aterrizó en el suelo de la arena. Inmediatamente pateó el cadáver del número 38, haciéndolo volar a un lado. Tu oponente ahora soy yo. Quiero hacer otra apuesta contigo, dijo Saldeat con frialdad, agarrando su tridente. Muy bien. ¿Cuáles son las condiciones? Si pierdo, te doy 5 millones de berries. Si pierdes, dejas tu vida aquí. Eso suena un poco parcial. ¿Y si rechazo la apuesta? Preguntó Rikuya, fingiendo pensarlo.
Entonces dejarás tu vida aquí, respondió Saldeat con tono sombrío. Al escuchar eso, Rikuya comprendió de inmediato. Ahora estaba marcado como un individuo peligroso. Y en Impel Down, los prisioneros peligrosos son arrojados a los niveles inferiores o simplemente eliminados. Claramente, Saldeat tenía la intención de matarlo allí mismo. En ese momento, Rikuya tomó una decisión. Ya no quería perder el tiempo ganando puntos de reputación con estos pequeños combates a muerte. Unos pocos cientos de puntos por combate eran demasiado lentos. Entonces, decidió confiar en el poder de Migumi y arrasar en Impel Down. Para lograrlo, su primer objetivo tenía que ser Saldeat, el comandante de la sala de nivel 1. Está bien. Acepto la apuesta. Pero quiero subir la apuesta. ¿Ah? ¿Qué propones? Si pierdo, muero. Pero si tú pierdes, también dejas tu vida aquí. ¿Trato hecho? Jamás me vencerás. Muere. Gritó Saldeat y atacó con su tridente. Te sobreestimas. Técnica de destellos de cuerpo de hoja. Murmuró Rikuya. Cuando el tridente estaba a punto de perforar su pecho, su figura desapareció de repente. En un abrir y cerrar de ojos, apareció detrás de Saldeat. Eres demasiado lento. El corazón de Saldeat dio un vuelco. Una oleada de terror lo invadió al darse cuenta de que Rikuya lo había evadido por completo. Rápidamente se giró para atacar de nuevo, pero cuando giró, la patada de Rikuya ya estaba volando hacia él. Entrada dinámica. Esta vez, Rikuya no se contuvo. Destinó todo su poder a su pierna derecha, impulsándola aún más con una velocidad explosiva. Cuando la patada impactó en la cara de Saldeat, su expresión se distorsionó grotescamente. Auge. Saldeat salió volando decenas de metros como un cometa roto, estrellándose con fuerza contra el frío suelo de piedra. Los prisioneros en las celdas cercanas se quedaron mirando en estado de shock. Luego, casi instantáneamente, estallaron vítores desde todos los rincones. Estaba claro que estaban encantados de ver cómo golpeaban brutalmente a Saldeat. Después de todo el tormento que les había infligido, este momento de venganza se sentía increíblemente satisfactorio. Los guardias cercanos, aturdidos al principio, rápidamente cayeron en pánico. Deténganlo. Preséntense ante el jefe de la guardia Sadi. Gritó uno de ellos. Todos los guardias de Impel Down estaban bajo el mando de Sadi. Saldeat solo controlaba a los gorilas azules. Debido a que los gorilas azules eran notoriamente densos, Saldeat había solicitado específicamente un equipo para supervisar los combates a muerte. Y ahora, su primer instinto fue informar a Sadi, que estaba destinado en el 4º nivel. Rikuya no detuvo a los que corrían a informar. Después de todo, el lugar estaba plagado de vigilancia de Denmusi. Al igual que las cámaras de seguridad en el mundo real, transmitían todo a la sala de control. Así que su derrota de Saldeat sin duda se transmitió por toda la prisión. Si quería derrocar a Impel Down, tendría que acabar con todos los guardias uno por uno, empezando desde arriba. Así que en lugar de perseguirlos, les permitió que vinieran a él. En ese momento, el sistema volvió a sonar. Ding. Felicidades, anfitrión. Has derrotado a un enemigo poderoso y has ganado 5000 puntos de reputación. 5000 puntos por derrotar a Saldeat. Si pudiera matar a Magallanes, el guardián, ¿cuántos conseguiría? ¿Decenas de miles? En menos de 10 minutos, ya había ganado 5500 puntos, mucho más allá de sus expectativas. Para entonces, ya habían llegado refuerzos. Los guardias formaron una formación, apuntando con sus armas a Rikuya. ¡Fuego! Gritó alguien. ¡Bang! 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 Una ráfaga de balas voló hacia Rikuya. ¿Crees que trucos baratos como ese funcionarán? Gran dragón celestial. Uy, frase equivocada. Intentémoslo de nuevo. ¿Crees que trucos baratos como ese pueden detenerme? Técnica de destellos de cuerpo de hoja. Con otro destello de movimiento de alta velocidad, Rikuya evadió la lluvia de balas con facilidad. Luego se abalanzó directamente sobre los guardias de primera línea. Gracias a la herencia completa del taijutsu y la destreza física de Miguri, el cuerpo de Rikuya ahora era increíblemente ágil y poderoso. ¡Bang! 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 Una serie de golpes cayeron y los guardias se desplomaron como fichas de dominó. Los prisioneros en sus celdas estaban locos de emoción. Oye, hombre. Ayúdanos. Salgamos de aquí juntos. Gritó alguien desde una celda invisible. Esa sola voz desató el caos. Los reclusos comenzaron a golpear las rejas con todas sus fuerzas, y el estruendo resonó por todo el nivel 1.
El infierno carmesí. Rikuya miró un Dendenmushi de vigilancia en la pared y sonrió. Bueno, ya que están todos tan ansiosos, que empiece la fiesta. Comentario cero comentario. Votar capítulo 5. Capítulo 5. El infierno de las bestias. En el momento en que Rikuya terminó de hablar, giró y lanzó una poderosa patada directamente a una de las puertas de la celda. Auge. La puerta de acero de la celda salió volando de sus bisagras de una sola patada. Inmediatamente, el prisionero que estaba adentro salió corriendo, y los demás lo siguieron rápidamente, abalanzándose sobre los guardias caídos para arrebatarles las llaves de sus cinturones. En tan solo unos minutos, todas las celdas del primer nivel fueron desbloqueadas. Mientras tanto, los guardias de la sala de vigilancia, al presenciar el caos, corrieron a la oficina del director en el cuarto piso para informar la situación. Una vez que los prisioneros fueron liberados, todos se reunieron alrededor de Rikuya. Todos sabían perfectamente que no podrían escapar por sí solos. Este hombre que estaba frente a ellos era su única esperanza. Hermanos. Si no eliminamos a esos bastardos de abajo, no podremos escapar de aquí. ¿Quién me acompaña para luchar hasta el final? Gritó Rikuya desde la plataforma de batalla. Estamos contigo. Mátenlos a todos. Los prisioneros estallaron de excitación. Habían estado oprimidos durante demasiado tiempo. No había esperanza en Impel Down. La muerte por tortura era inevitable. Así que, ¿por qué no alzarse y contraatacar? Con la orden de Rikuya, el enorme grupo cargó hacia el segundo nivel subterráneo. Nivel 2. Infierno de bestias. Este nivel albergaba varios monstruos violentos, incluidas serpientes pollo, leones con cara humana y escorpiones venenosos. El encargado de este nivel era una de las bestias guardianas. Esfinge. La esfinge parecía un león, pero con un rostro terriblemente grotesco, verdaderamente aterrador de contemplar. Cuando Rikuya y la horda de prisioneros llegaron, la esfinge todavía estaba durmiendo perezosamente. «Corten a esas bestias guardianas en pedazos», gritó alguien, señalando a los pequeños hipopótamos, las mantis gigantes y los híbridos de escorpión y bestia que estaban más adelante. En el momento siguiente, los prisioneros abrieron fuego con las armas y municiones que habían tomado del nivel 1. Mientras se escuchaban las explosiones, docenas de bestias guardianas cayeron al suelo. Esto solo animó a los prisioneros, que cargaron hacia adelante con renovada furia. El ruido y el caos finalmente despertaron a la esfinge. Cuando vio a tantos prisioneros liberados y amotinados, lanzó un rugido atronador y cargó directamente contra la multitud. El pánico se desató de inmediato. Varios reclusos fueron destrozados por los colmillos de la criatura. Incluso cuando otros le dispararon balas, las balas no lograron perforar su piel. Así de resistente era. No es de extrañar que le hayan encomendado la tarea de suprimir el infierno de las bestias. Con la esfinge en escena, las fuerzas de la bestia guardiana lanzaron un feroz contraataque. Al ver esto, Rikuya no dudó. Saltó alto, pisando las cabezas de los prisioneros como si fueran piedras mientras se abalanzaba sobre la esfinge. Una vez que llegó al lado del monstruo, murmuró: «Primera puerta. Puerta de la apertura». La puerta de la apertura fue la primera de las 8 puertas. Liberaba las ataduras del cerebro y liberaba el 100% del poder físico, aumentando la velocidad y el ataque a costa de la resistencia. Con esta puerta activada, Rikuya ahora podía desatar la técnica de Taijutsu Loto Frontal, o Mote Renge. Al sentir que Rikuya se acercaba, la esfinge abrió sus enormes mandíbulas, tratando de tragarlo por completo. ¿Quieres comerme? Toma esto. Loto Frontal. Rikuya levantó la pierna y le propinó una poderosa patada en el mentón a la esfinge. La esfinge nunca esperó tal movimiento y recibió un golpe limpio, que la envió volando por los aires. Luego, usando su técnica de teletransportación, Rikuya apareció en el aire, agarró a la criatura y la estrelló contra el suelo a gran velocidad. ¡Bum! El cráneo de la esfinge golpeó el suelo de piedra con tanta fuerza que dejó un cráter enorme. El impacto lo dejó inconsciente instantáneamente. ¡Ding! Felicidades, anfitrión. Has derrotado a un enemigo poderoso y has ganado 3000 puntos de reputación. La esfinge no era tan fuerte como Saldeat, por lo que la recompensa fue ligeramente menor. Aún así, después de ver a la temible criatura ser derribada de un solo golpe, las bestias guardianas restantes quedaron completamente conmocionadas. Algunas incluso se dieron vuelta para huir. Los prisioneros, por otro lado, estaban electrizados por la exhibición de Rikuya y cargaron hacia adelante con un impulso salvaje.
Pero aquellas bestias guardianas que intentaron huir hacia el nivel 3 pronto fueron detenidas en seco por varias criaturas enormes que subían desde el piso inferior. Un momento después, una mujer emergió de entre las imponentes bestias. Tenía cabello rubio rizado con flequillo que le cubría los ojos, llevaba aretes blancos en forma de vela y un traje de cuero rosa ajustado. Este era Sadie, comandante de las 4 enormes bestias guardianas del nivel 4. Infierno ardiente, y el carcelero jefe de Impel Down. Sadie apuntó su tridente hacia los guardias bestias que se retiraban y ordenó fríamente. Quien dé un paso más atrás, será ejecutado en el acto. Tan pronto como ella habló, las 4 bestias guardianas gigantes detrás de ella dieron un paso adelante. Ante su ira, los guardianes bestias más pequeños temblaron de terror. Temían a Rikuya, pero estaban absolutamente aterrorizados por Sadie, que era famosa por su crueldad. Sin otra opción, los guardias bestias se dieron la vuelta y atacaron una vez más a los prisioneros que avanzaban. Pero ahora, los reclusos estaban alborotados. Los guardianes de las bestias no tuvieron ninguna oportunidad. En cuestión de momentos, todos fueron masacrados. Poco después, las dos partes finalmente se encontraron en la mitad del nivel 2. Aunque Sadie estaba en un nivel completamente diferente de la Esfinge, su temible presencia hizo que los prisioneros dudaran instintivamente. Se detuvieron en seco, porque sabían que esta vez y las cosas estaban a punto de volverse aún más sangrientas. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 6. Capítulo 6. La decisión de Magallanes. Maldita escoria. Deberíamos haberlos torturado a todos hasta la muerte en aquel entonces. Les perdonamos la vida, ¿y ahora se atreven a rebelarse? La voz furiosa de Sai resonó en todo el campo de batalla. Oye, chica, ¿qué bocazas tienes? Parece que llevas mucho tiempo en esto y has empezado a creer demasiado en tu propia fuerza. El mismo exceso de confianza hizo que Saldeat y Sphinx fueran aplastados. Si tienes la suerte de sobrevivir, deberías ir a comprobar si aún respiran. Rikuya caminó casualmente hacia el frente del grupo, y la multitud de reclusos inmediatamente le abrió paso. Al oír esas palabras, la expresión de Sadie se ensombreció. Ya sabía que para que Rikuya llegara hasta allí, debía haber derrotado a Saldeat y a Sphinx. Apretó el tridente con más fuerza. Está claro que este hombre no era un pirata común y corriente. ¿Crees que puedes detenerme? Se burló Rikuya, y luego desapareció en un instante, justo al lado de Sadie. La tomó completamente desprevenida. La velocidad de Rikuya era increíble. Ni siquiera pudo reaccionar. Justo cuando instintivamente intentó levantar su tridente para contraatacar, ¡bam! El puñetazo de Rikuya la golpeó directamente en la cara. Grieta. Los huesos se rompieron cuando Sadie voló como un muñeco de trapo y se estrelló contra la pared con un ruido sordo. ¡Ding! Felicidades, anfitrión. Has derrotado a un enemigo poderoso y has ganado 10.000 puntos de reputación. A decir verdad, Sadie tenía cierta habilidad, por lo que Rikuya recibió la friolera de 10.000 puntos de reputación por derrotarla. De vuelta en la sala de vigilancia, todos los que observaban estaban conmocionados. Especialmente Magellan, quien saltó de pie en estado de shock dentro de la oficina del director. Hace apenas un segundo, Rikuya estaba de pie al otro lado de la arena, ¿cómo apareció de repente junto a Sadie? Y ese puñetazo, fue devastador. Sadie no era la más fuerte de la prisión, pero definitivamente no era alguien a quien se pudiera derrotar tan fácilmente. Ahora, en la transmisión de vigilancia, Rikuya caminó lentamente hacia Sadie, la agarró por su cabello ahora despeinado y miró directamente a la cámara incrustada en la pared. Magallanes, ¿en serio vas a obligarme a atravesar Impel Down a golpes? Tengo un temperamento peculiar, y si pierdo el control, puede que no quede nadie con vida aquí. Con eso, Rikuya lo soltó. Plaf. La cara de Sadie golpeó el suelo frío y duro otra vez. Aunque estos oficiales no eran fáciles de matar, recibir heridas tan graves significaba que sería extremadamente difícil para ella volver a tener toda su fuerza de combate, incluso con un tratamiento futuro. Guardián Magallanes, ahora está en problemas, dijo un hombre cercano, que llevaba un tocado estilo faraón egipcio y su vientre grotescamente hinchado como el de un demonio. Ese tipo claramente te está provocando. Si pierdes, podré tomar tu lugar y convertirme en el alcaide, jeje, ah. O sea, sin ofender, alcaide. Solo me preocupa que te golpeen, y si eso pasa, nuestra prisión estará acabada. Idiota. Anjabal. Eres el subdirector. Deberías estar pensando en cómo evitar que los prisioneros escapen. Si todos somos derrotados y el gobierno mundial nos culpa, caerás conmigo.
Sí, pero tú eres el guardián, no yo. ¿Por qué debería asumir la responsabilidad? Murmuró Anjabal en voz baja. Anjabal era un hombre ambicioso. Su mayor sueño era reemplazar a Magellan y convertirse en el próximo guardián de Impel Down. Siempre que ocurría algo, buscaba la manera de culpar a Magellan. Incluso ahora, con Rikuya habiendo derrotado a varios oficiales superiores, Anjabal seguía actuando indiferente. Les ordeno que tomen una gran fuerza y bajen al tercer nivel para detenerlos de inmediato. Si se niegan, lo consideraré una insubordinación. Bramó Magellan. Normalmente, Magellan no se molestaba en discutir con Anjabal. Pero con Impel Down al borde del colapso, estaba furioso por las tonterías de Anjabal. Aunque Anjabal quería la posición de Magallanes, todavía temía la fuerza del hombre. Entonces, en el momento en que Magallanes perdió los estribos, Anjabal saludó torpemente, agarró su tridente y salió corriendo a toda prisa. Al salir, una mujer alta y esbelta, de elegante porte, se adelantó. Llevaba gafas de sol color marrón rojizo, un sombrero lateado que le cubría el ojo derecho, cabello largo, ondulado y dorado, y vestía una chaqueta y pantalones cortos marrones, con camisa blanca y corbata negra debajo, además de botas carmesí hasta el muslo y guantes. Alcaide, ¿qué tal si voy con el subalcaide Anjabal a enfrentar a esos tipos? Ofreció. Este era Domino, el actual jefe de guardias de Impel Down. Tras el encarcelamiento del ex jefe de guardias Shiryu de la lluvia en el nivel 6, Domino ocupó su lugar. Domino, tengo una misión crucial para ti, dijo Magellan con seriedad. Una que podría decidir el destino de Impel Down. Debes ser cauteloso. ¿Eh? ¿Qué misión? Baja al nivel 6. Monitorea la señal de vigilancia del nivel 4. Si ves que me han derrotado, libera a Shiryu de la lluvia. ¿Qué? ¿Liberarlo? Alcaide, esto no es poca cosa. Shiryu de la lluvia había sido una vez el jefe de la guardia de Impel Down y estaba a la par de Magellan en fuerza. Fue gracias a estos dos titanes que la prisión ganó su reputación de fortaleza impenetrable. Sin embargo, debido a la violenta obsesión de Shiryu por matar y su hábito de ejecutar prisioneros indiscriminadamente, fue sentenciado a confinamiento solitario indefinido en el nivel 6. Ahora Magallanes planeaba dejarlo salir. Eso dejó a Domino profundamente desconcertado. No importa lo que haya hecho, sigue siendo uno de nosotros. Solo mataba prisioneros. Creo que en este momento tomará la decisión correcta. Comentario cero comentario. Votar capítulo 7. Capítulo 7. El sistema falla en un momento crítico. De hecho, si realmente presta un gran servicio en esta batalla, presentaré un informe al gobierno mundial y solicitaré su indulto total, dijo Magallanes con gravedad. Alcaide, ¿ese tipo es realmente tan peligroso? No estoy seguro de poder detenerlo, pero haré todo lo que pueda. Al oír esto, Domino comprendió la grave situación de Impel Down. Asintió solemnemente y se giró rápidamente hacia el nivel 6. Mientras tanto, del lado de Rikuya, entre vítores y cánticos, él y los prisioneros liberados de nivel 2 se dirigieron al nivel 3. El infierno del hambre. Este nivel albergaba a algunos de los criminales más peligrosos, con recompensas superiores a los 50 millones de bayas. Debido al calor abrasador que ascendía desde el infierno ardiente inferior, este nivel era abrasador, y además, los reclusos sufrían de hambre y deshidratación extremas. La mayoría ya estaban medio muertos. Sin embargo, hacía tiempo que habían oído el caos que estallaba arriba. Entonces, cuando Rikuya y su ejército descendieron, todo el nivel estalló de emoción. Para los prisioneros aquí, Rikuya ya se había convertido en una especie de figura mesiánica. Fue en este piso donde Rikuya se encontró con el subdirector Anjabal. Comparado con Magellan, la fuerza de Anjabal era ridícula. Rikuya ni siquiera lo veía como una amenaza real. Cuando sus miradas se cruzaron, Rikuya sonrió y dijo: «Oye, ¿no es este nuestro querido subdirector? ¿Qué pasa? ¿Magellan no vino a enviarte a morir? HMPH. ¿Qué tonterías dices? Para algo tan importante, claro que tuve que venir yo mismo». Anjabal golpeó el suelo con su tridente mientras respondía a gritos. El suelo debajo se agrietó por el golpe. Rikuya miró a los guardias temblorosos detrás de Anjabal y se burló. «Tus guardias parecen estar muertos de miedo». En ese momento, la diferencia de moral era enorme. Los seguidores de Rikuya eran prisioneros que ya habían perdido la esperanza. Lucharon sin nada que perder. Aunque murieran allí, no les importaba. Pero los guardias de la prisión eran todo lo contrario. No querían morir.
Y con oficiales superiores como Saldeat y Sari ya derrotados, ¿cómo podrían estos soldados de bajo rango detener a un ejército de convictos desesperados? Anjabal era muy consciente de que la situación era desfavorable para su bando. Así que, en lugar de perder tiempo, atacó a Rikuya con su tridente. Rikuya sonrió con calma y luego, de repente, desapareció. En un instante, reapareció al lado de Anjabal. Para su crédito, Anjabal seguía siendo subdirector y mucho más fuerte que Sadi. Incluso con la velocidad ultrarrápida de Rikuya, Anjabal pudo rastrear sus movimientos y responder de inmediato. Levantó bruscamente su tridente. Sonido metálico. El puño de Rikuya se estrelló contra el tridente. A pesar del taijutsu superior de Rikuya y su cuerpo mejorado, el impacto dejó su brazo ligeramente entumecido. Pero justo cuando estaba a punto de atacar de nuevo, una abrupta y muy desagradable notificación del sistema sonó en sus oídos. Ding. El tiempo de uso de tarjeta de personaje de Mick-Guy ha expirado. El host está devolviendo su estado original. Por favor, tenga en cuenta. En el momento en que ese mensaje llegó, fue como si le hubieran arrancado el alma a Rikuya. Su cuerpo se quedó inerte de repente. Anjabal, que todavía estaba en guardia ante otro ataque, vio a Rikuya vacilar y no dudó. Le clavó el pie directamente en el estómago a Rikuya. Auge. Sin ninguna defensa, Rikuya salió volando y se estrelló contra la multitud de reclusos detrás de él. Los prisioneros se sobresaltaron, pero se apresuraron a atraparlo antes de que cayera al suelo. Incluso entonces, Rikuya no pudo evitar escupir una bocanada de sangre. En el momento en que la patada de Anjabal aterrizó, sintió como si todo su interior se hubiera puesto patas arriba. El propio Anjabal estaba atónito. No esperaba que un golpe tan limpio pudiera herir a Rikuya. Al recordar lo poderoso que había sido Rikuya hacía unos momentos, los labios de Anjabal comenzaron a curvarse en una sonrisa satisfecha. Luego miró con complicidad a un Denden Mushi de vigilancia, enviando claramente una señal a Magellan, que estaba observando desde el cuarto piso. Ahora el espíritu de lucha de Anjabal se elevó. Inicialmente, había esperado que el motín obligara a Magallanes a asumir la culpa y dimitir, para así poder reclamar el puesto de guardián. Pero ahora, la situación había cambiado. Si pudiera derrotar a Rikuya de frente y aplastar este levantamiento, podría usar esa hazaña para recomendarse al gobierno mundial como el nuevo guardián. Con eso en mente, su sonrisa se volvió maliciosa y siniestra. Este intercambio cambió dramáticamente la moral de ambos lados. Los guardias, que antes habían estado desesperados, ahora vitorearon al ver a Rikuya herido. Mientras tanto, los prisioneros quedaron en silencio. Después de todo, si incluso Rikuya podía ser derrotado, ¿qué esperanza tenía el resto de ellos? Vaya, parece que no eres tan duro después de todo, se burló Anjabal, aún erguido. ¿Intentar escapar de la prisión con ese poder patético? En cuanto te ate, te mostraré lo que es el verdadero dolor. Pero Rikuya simplemente rió fríamente. Con un pensamiento, inmediatamente reactivó la tarjeta del personaje Mick-Guy. Ding. Tarjeta de personaje de Mick-Guy activada correctamente. Usos restantes. -1. Con esa notificación, la energía regresó al cuerpo de Rikuya. Se limpió la sangre de la boca y atacó directamente a Anjabal una vez más. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 8. Capítulo 8. Es venenoso. Formación de las 8 puertas liberadas. Tercera puerta, puerta de la vida, abierta. Con ese cántico silencioso, todo el cuerpo de Rikuya se enrojeció mientras la sangre corría por sus venas. Su velocidad y fuerza aumentaron aún más. Al ver la transformación de Rikuya, Anjabal tragó saliva y agarró fuertemente su tridente, preparándose para la feroz batalla que se avecinaba. Se acabó el juego. Loto oculto. Rugió Rikuya. Al segundo siguiente, Anjabal solo vio una imagen borrosa. Una fuerza misteriosa pasó ante sus ojos. Antes de que pudiera reaccionar, el puño de Rikuya se estrelló contra su barbilla. Anjabal salió disparado al aire como un cohete, con el rostro contorsionado grotescamente. Pero aún no había terminado. Mientras Anjabal seguía en el aire, Rikuya dobló las piernas y se lanzó como un resorte. Al llegar a Anjabal en el aire, Rikuya levantó su pierna derecha y la golpeó brutalmente. Auge. Anjabal fue pateado directamente al suelo, estrellándose a tal velocidad que el piso se partió por el impacto. Ding. Felicidades, anfitrión, por derrotar al enemigo. Has ganado 15,000 puntos de reputación. Cuando sonó la voz del sistema, Rikuya supo que Anjabal no volvería a levantarse.
Mientras tanto, observando desde la cámara de vigilancia, Magellan dejó escapar un largo suspiro. Se levantó, se ajustó el traje negro y salió tranquilamente de su oficina. Con Anjabal derrotado, los guardias de la prisión del tercer piso colapsaron por completo. La mayoría de ellos fueron golpeados hasta la muerte por los furiosos prisioneros. El suelo ahora estaba cubierto de cadáveres por ambos lados. La multitud alborotada, llena de adrenalina, avanzó hacia el nivel 4 de Impel Down. El nivel 4, Infierno Ardiente, era uno de los pisos más críticos de Impel Down. Aquí no solo se encontraba la oficina de Magellan, sino también las cocinas y el almacén de alimentos. Todo el nivel era sofocante. En el centro de este piso había un enorme charco de sangre, como un enorme caldero de hierro burbujeando con llamas. Pero cuando Rikuya llegó a la entrada del cuarto piso, de repente vio a innumerables prisioneros inmóviles en el suelo. Al mismo tiempo, el aire en el cuarto piso se llenó de un gas espeso y de color púrpura intenso. Al ver esto, Rikuya inmediatamente se retiró al tercer piso. Estaba claro. Esta era una de las técnicas de la Doku Doku no Mi de Magellan, la fruta veneno. La fruta del diablo de tipo paramecía de Magellan le permitía producir una variedad de toxinas mortales desde cualquier parte de su cuerpo, sudor, saliva, aliento e incluso suspiros estaban mezclados con gas venenoso. Estas toxinas podían causar parálisis, dolor, alucinaciones o incluso la muerte. Su veneno era tan corrosivo que podía derretir la roca sólida. Y una vez envenenado, una persona necesitaba el antídoto del propio Magallanes para sobrevivir. Sin embargo, el efecto secundario de su uso frecuente era la diarrea crónica. Este temible poder fue precisamente la razón por la que Magellan pudo mantener bajo control todas las instalaciones de Impel Down y reprimir a innumerables piratas legendarios. Jaja. Niño, por muy fuertes que sean tus ataques, nunca podrás vencer mi veneno. Magallanes gritó de risa cuando vio a Rikuya huir en pánico. De regreso al nivel 3, Rikuya no perdió el tiempo e inmediatamente abrió la tienda del sistema para buscar una solución. Sabía que para derrotar a Magellan era necesario neutralizar primero su veneno. Su carta de personaje Megumi ya no era suficiente. La primera persona que vino a la mente de Rikuya fue el llamado semidios Anfm la salamandra. Anfm tenía la capacidad de liberar gas venenoso con cada respiración. Por ello, usaba una máscara respiratoria para prevenir envenenamientos accidentales. Pero ni siquiera las habilidades de Anfm serían suficientes. El veneno de Magellan podía invadir por contacto directo, lo que lo hacía mucho más peligroso. En ese momento, Rikuya escuchó pasos acercándose a las escaleras desde el nivel 4. Eso solo podía significar una cosa. Alguien había sobrevivido y estaba bajando al nivel 3. Rikuya comenzó a sentirse nervioso y hasta que algo llamó su atención en la tienda de sistemas. Acababa de descubrir una nueva carta de personaje. Sasori de Akatsuki, el maestro de las marionetas. La mayoría de los personajes aún podrían ser envenenados, pero un títere no tenía órganos ni torrente sanguíneo, por lo que incluso si entrara veneno, no tendría ningún efecto. Pero luego miró el costo. Sasori, tarjeta de personaje. Requiere 50.000 puntos de reputación. Rikuya maldijo en voz baja. Maldito sistema estafador. Aún así, esto desencadenó una nueva idea. El mundo de Naruto tuvo más de un maestro titiritero. Justo cuando pensaba eso, otro personaje apareció a la vista. Chiyoba, tarjeta de personaje, costo. 30.000 puntos de reputación. Probablemente debido a su avanzada edad, el costo de Chiyo era mucho menor que el de Sasori. Rikuya revisó rápidamente sus propias estadísticas. Después de derrotar a Saldeat, Anjabal y otros guardias de élite, tenía poco más de 30.000 puntos de reputación. Sin dudarlo, optó por canjear la tarjeta. Ding. Tarjeta de personaje Chiyoba canjeada correctamente. Se han perdido 30.000 puntos de reputación. Justo cuando se completó el intercambio, Magellan llegó al nivel 3. ¿Sigues resistiéndote, muchacho? Pronto tendrás una muerte horrible, dijo Magellan, acercándose a Rikuya. Todo su cuerpo estaba ahora envuelto en un espeso gas venenoso de color morado oscuro. Comentario. Votar capítulo 9. Capítulo 9. Los villanos del infierno eterno. Magallanes, te tienes demasiado en alta estima. Sin tu veneno, no eres más que un debilucho. Qué lástima. Mi veneno aún funciona. Eso significa que estás prácticamente muerto. Venom Road. En el siguiente instante, un chorro de veneno surgió del cuerpo de Magellan, corriendo por el suelo como un canal de rápido movimiento hacia Rikuya.
Al mismo tiempo, Rikuya activó la tarjeta de personaje Chiyoga. Ding. El anfitrión ha activado correctamente la tarjeta de personaje Chiyoga. Uso. -1. Cuando el aviso del sistema se desvaneció, Rikuya saltó instantáneamente hacia atrás más de 10 metros, esquivando por poco el ataque venenoso entrante. Pero aunque el veneno no alcanzó su objetivo, se vaporizó rápidamente en el aire, formando una pared tóxica. Veamos cuánto tiempo puedes seguir corriendo, pez globo venenoso. Magallanes abrió mucho la boca y escupió una lluvia de orbes tóxicos. Los orbes volaron a través de la niebla púrpura hacia Rikuya. Rikuya sabía que no podía permitirse el lujo de prolongar esto. Si esos orbes venenosos se acercaban y explotaban, definitivamente sería abrumado por las toxinas. Técnica secreta blanca. 10 marionetas de Chikamatsu. Con un suave gruñido, 10 delgados hilos de chakra salieron disparados de los dedos de Rikuya. En los extremos de esos hilos había 10 marionetas vestidas con túnicas blancas, cada una de ellas sosteniendo diferentes tipos de armas. Estas eran las legendarias marionetas conocidas como las 10 marionetas de Chikamatsu, creadas por Monzaemon, el antepasado de los maestros titiriteros. Con un movimiento de sus dedos, los 10 títeres cargaron hacia adelante, interceptando los orbes tóxicos entrantes. En cuestión de momentos, las esferas venenosas fueron cortadas en el aire por los títeres. Las toxinas llenaron el aire inmediatamente, pero el ataque fue neutralizado. Al ver que su técnica fallaba nuevamente, la expresión de Magellan se volvió sombría. HMPH, así que tienes algunos trucos, pero veamos cómo manejas este siguiente movimiento. Hydra. Ante su grito, 3 enormes dragones hechos completamente de veneno brotaron del cuerpo de Magallanes. Las toxinas con forma de dragón rugieron hacia Rikuya con un impulso aterrador. Ante un ataque tan feroz, Rikuya sabía que era hora de darlo todo. Veamos si tus dragones venenosos son más fuertes que mis marionetas. Técnica de marionetas. Aplastamiento de los 3 tesoros. 3 de las marionetas de Rikuya se alinearon rápidamente. Una de ellas saltó sobre los hombros de las otras 2. Justo cuando los dragones venenosos los alcanzaron, las 3 marionetas extendieron sus brazos, formando un vórtice giratorio. Un violento tornado se formó en su núcleo. Este torbellino absorbía todo lo que se encontraba a su paso. El material absorbido se comprimía y se proyectaba hacia adelante. El vórtice furioso atrajo a los 3 dragones venenosos y los comprimió en una masa de gas tóxico, que fue redirigida directamente hacia Magallanes. Magallanes, por supuesto, no tenía miedo de su propio veneno. Después de todo, era su propia creación. Pero ver que su propio ataque era devuelto como un boomerang lo sorprendió. Desde la distancia, Rikuya comprendió que no podía permitirse perder el tiempo. Pronto estaría rodeado de capas de gas tóxico. Apretando los dientes, envió a las 10 marionetas armadas a la carga contra Magellan. Mientras tanto, en el nivel 6 de Impel Down, Domino se encontraba frente a una puerta de celda oscura y siniestra. Su corazón latía rápidamente y la llave en su mano estaba empapada de sudor. La atmósfera en este nivel era radicalmente distinta a la de todos los pisos superiores. A lo largo del pasillo, las celdas estaban en un silencio inquietante. Este piso albergaba a los peores de los peores. Todos los reclusos estaban en el corredor de la muerte o condenados a cadena perpetua. Una vez encerrado en este lugar, el único resultado era la muerte. Debido a que los crímenes cometidos por estos prisioneros eran demasiado horrendos, el gobierno mundial ocultó deliberadamente su existencia. Sus atrocidades nunca fueron noticia, e incluso oficiales de alto rango como Domino sintieron una enorme presión al estar allí. Domino, algo importante debe haber sucedido arriba, ¿eh? Una voz familiar resonó desde las profundidades de la celda. Shiryu de la lluvia, te necesitamos ahora, respondió Domino después de un momento de vacilación, con un tono pesado. Suena serio. Por lo que dices, debe de haber una pelea brutal ahí arriba. Pero lo que realmente me intriga es, ¿quién podría ser tan poderoso como para amenazar a nuestro estimado jefe guardián Magallanes? Es un convicto del infierno carmesí. No sabemos qué tipo de extraño poder usó, pero ya derrotó a Saldeat, el domador de bestias, a Sphinx, a la jefa de guardias Sadie e incluso al vicealcaide Anjabal. Probablemente el propio Magallanes esté luchando ahora mismo en el 4º piso. Qué interesante, nunca pensé que viviría para ver a alguien que pudiera escapar de este lugar. En ese momento, una voz femenina aguda y estridente resonó desde la celda contigua. Si Rikuya hubiera estado allí, habría visto a una mujer con mucho maquillaje, ropa extravagante y una nariz alta y puntiaguda.
Katarina Devon, nunca saldrás viva de este lugar. Le espetó Domino de inmediato. TCH, será mejor que te preocupes por ti. Podría ser el siguiente en venir a por ti. Katarina Devon rió entre dientes de forma inquietante. No hace falta esperar, ya está aquí. Abre la puerta, dijo Shiryu, saliendo de las sombras hacia los barrotes de la celda. Su repentina aparición sobresaltó a Domino. Comentario 1. Votar capítulo 10. Batalla. Shiryu de la lluvia. En ese momento, unos pasos firmes y metálicos resonaron desde la escalera a lo lejos. Al oír el sonido, Domino tragó saliva con dificultad y se decidió. Insertó la llave en la cerradura de la celda de Shiryu de la lluvia. Hacer clic. La puerta se abrió. De la celda salió un hombre que vestía un uniforme de oficial de Impel Down y una gorra de piloto. Ahora libre una vez más, Shiryu no pudo evitar curvar sus labios en una sonrisa diabólica. Ese hombre es muy poderoso, por favor asegúrate. Antes de que Domino pudiera terminar su oración, Shiryu de repente extendió la mano y le agarró la garganta. Tú, suéltame. Domino nunca se había imaginado que Shiryu se volvería contra ella de inmediato, y ella no podía hablar bajo su control. Deja ya de tonterías. Entrégame a Raigou. Con un resoplido frío, Shiryu le arrebató la espada de la mano. La famosa espada Raigou que lo había acompañado a través de incontables asesinatos. Oye. ¿A qué viene tanta lucha interna? En ese momento, Rikuya apareció ante su vista. Al ver que Rikuya se acercaba, Shiryu arrojó a Domino a un lado con un lanzamiento repentino. ¿Así que tú eres el niño del que todos hablan? ¿El que derrotó a Magallanes? Nada especial, respondió Rikuya con naturalidad. Solo estoy aquí para derrotarlos a todos y largarme de aquí. Ja. Claro, Magellan es fuerte, pero una vez que superas su veneno, no es nada. Pero yo. Mi espada no es solo para presumir. Si no tienes cuidado, podrías perder la cabeza antes de darte cuenta. Es cierto, eres más duro de roer. Pero no importa. Mis puños son más duros que tu espada. Rikuya no lo dudó e inmediatamente activó nuevamente la tarjeta del personaje Migui a través de su sistema. Pin. El anfitrión ha activado correctamente la tarjeta de personaje Migui. Uso. -1. Cuando la forma de Migui reemplazó a Chiyoba, una oleada de energía fluyó de regreso al cuerpo de Rikuya. Rikuya sabía que las marionetas, incluso con 10, no tendrían ninguna oportunidad contra alguien tan letal como Shiryu. Así que decidió volver a Migui y usar Taijutsu para contrarrestar la esgrima de Shiryu. Ven. Muéstrame lo que tienes. Shiryu gritó mientras se lanzaba hacia adelante, con Raigou brillando en su mano. 8 puertas liberadas. Sexta puerta. Puerta de la visión, ábrete. Rikuya gritó de vuelta. La energía verde característica de Migui explotó alrededor de su cuerpo, envolviendo instantáneamente su piel en chakra brillante. Los movimientos de Rikuya se volvieron más ligeros, más rápidos, sobrehumanos. Al mismo tiempo, Shiryu había acortado la distancia y ahora estaba directamente frente a él. Muere. Rugió Shiryu, cortando a Raigou hacia abajo a la velocidad del rayo. La intención asesina de la espada era tan intensa que parecía desgarrar el aire. Rikuya se movió. Él se esquivó hacia un lado y la espada apenas rozó su manga. Un destello de acero iluminó toda la prisión. Por un segundo, el infierno infinito brilló tan brillante como el día. Menos de 1 centímetro más cerca, y la espada se habría clavado directamente en el cuerpo de Rikuya. En el momento en que Raigou golpeó el suelo, una grieta profunda atravesó el piso. Las baldosas de piedra fueron lanzadas al aire por la fuerza del corte. Al ver el daño dejado por ese golpe, Rikuya rompió a sudar frío. Incluso con la sexta puerta de la formación de 8 puertas abierta, su velocidad apenas podía seguir el ritmo de la espada de Shiryu. Frente a él, Shiryu estaba igualmente sorprendido. Si estuvieran peleando a distancia, esquivar no sería sorprendente. Pero esquivar un ataque a tan corta distancia y salir ileso fue una novedad en su vida. Pero antes de que pudiera procesarlo, llegó el contraataque de Rikuya. Buenos días, pavo real. Este movimiento se desbloqueaba al abrir la sexta puerta. Impulsaba el rendimiento físico al máximo, permitiendo al usuario lanzar innumerables golpes en un instante. De repente, innumerables puños llovieron sobre Shiryu desde todas las direcciones. Los golpes de Rikuya eran tan rápidos que la fricción entre sus puños y el aire producía llamas. Estos puños llameantes se iluminaron como un amanecer, esparciendo brasas ardientes que parecían las plumas de un pavo real. De ahí el nombre. Morning Peacock.
Shiryu, todavía intentando comprender lo que estaba sucediendo, fue instantáneamente bombardeado por la descarga de fuego. Bum bum bum. En apenas unos segundos, Shiryu no pudo soportarlo más. Se tambaleó hacia atrás, retrocediendo más de 10 pasos. Su uniforme de oficial de Impel Down estaba quemado y lleno de agujeros, su cara carbonizada y ennegrecida, todo su cuerpo en un estado miserable. Jaja. Shiryu, qué broma. Nunca pensé que los dos mejores ejecutores de Impel Down serían destrozados por un prisionero del infierno carmesí. Si esto se sabe, será el hazmerreír de todos los mares. Una voz se burló desde cerca. Provino de un hombre con un sombrero ridículo, una enorme nariz con forma de salchicha y una expresión de borracho perezoso, apoyado perezosamente contra los barrotes de su celda. Vasco Shot. Hablas demasiado. Shiryu, ya furioso, acababa de recibir una paliza humillante justo después de ser liberado. Escuchar esta burla adicional lo llevó al límite. Sin previo aviso, levantó a Raigou y atacó directamente al burlón Vasco Shot a través de los barrotes de la celda. Comentario cero comentario. Votar capítulo 11. Capítulo 11. Comienza la matanza. Vasco Shot no tenía ni idea de que Shiryu de la lluvia atacaría de repente. Además, sus muñecas estaban encadenadas con esposas especiales de piedra marina, lo que le dificultaba los movimientos. Entonces, al momento siguiente, la espada de Shiryu cortó directamente su brazo. ¡Arg! Un grito doloroso resonó instantáneamente en todo el nivel 6. Infinite. Shiryu. ¿Cómo te atreves a atacarme? Rugió Vasco Shot con furia. Ja, basura inútil. Si no me hubieran encerrado en esta celda antes, matar a alguien como tú habría sido pan comido. Entonces deshazte de mis grilletes. Incluso con una mano, puedo aplastarte hasta convertirte en carne picada. Oye, ¿de qué están gritando ustedes dos? La voz de Rikuya se escuchó. Vasco Shot, ¿verdad? He oído que eras bastante famoso. Pero dada tu situación actual, deberías preocuparte más por detener esa hemorragia. En cuanto termine con Shiryu, iré a charlar contigo. Así que aguanta, no te desangres antes de que nos conozcamos. Mientras los dos prisioneros discutían, la voz de Rikuya los interrumpió con indiferencia. Al darse cuenta de quién era su verdadero oponente, Shiryu se giró hacia Rikuya. Fuera de mi camino. Slash surge. Levantó su espada Raigou en alto y la bajó con fuerza. Una ola azul de energía se precipitó a través del suelo directamente hacia Rikuya. 8 puertas liberadas. Séptima puerta. Puerta del impacto, ábrete. La puerta del choque era la última puerta antes de la puerta de la muerte, y la séptima de las 8 puertas. Mientras Rikuya gritaba, un vapor azul brotó de su cuerpo, formado por el sudor que se evaporaba rápidamente por la abrumadora energía. En ese momento, su velocidad había alcanzado el límite de lo que un cuerpo humano podía soportar. La ola de energía azul que se dirigía hacia él ahora no parecía más que una suave onda en sus ojos. Él lo esquivó fácilmente. Auge. La ola se estrelló contra una pared detrás de Rikuya, abriéndole un enorme corte. Ahora es mi turno. Shiryu, se acabó el juego. Tigre diurno. Rikuya rugió en el aire. El vapor azul que lo rodeaba se elevó hacia el cielo. En un instante, comprimió el aire circundante y lo liberó todo de una vez, formando una gigantesca onda de choque con forma de tigre. Shiryu apenas parpadeó antes de que el enorme tigre de aire comprimido apareciera ante él. En el tiempo que le tomó tomar aire a Rikuya, su puño lo golpeó directo en la cara. Auge. Shiryu voló hacia atrás como una cometa rota. La onda de choque del cañón de aire estalló hacia afuera, sacudiendo el suelo en todas direcciones. Incluso Domino, que observaba desde la distancia, fue empujado hacia atrás varios pasos por la fuerza. Cuando finalmente se estabilizó, la sangre goteó de la comisura de sus labios. Solo el impacto de un puñetazo fue suficiente para lastimarla, un testimonio del aterrador poder de Rikuya. Inmediatamente después, 2 notificaciones del sistema sonaron en la mente de Rikuya. Ding. Felicidades, anfitrión. Has derrotado a tu enemigo y has ganado 40.000 puntos de reputación. Ding. Felicidades, anfitrión. Has derrotado a tu enemigo y has ganado 30.000 puntos de reputación. 2 recompensas a la vez. Rikuya parpadeó confundido. Espera, ¿qué? ¿Compras uno y te regalan otro? Claramente, una de esas recompensas era por derrotar a Shiryu, pero la otra y no podía ser para Domino, su fuerza no se comparaba con la de alguien como Aníbal, y mucho menos con la de Shiryu. Cuando Rikuya derrotó a Magellan, ganó 50.000 puntos.
Y ahora ha ganado 70.000 más de una sola vez, lo que lo convierte en un cuentador de 6 cifras en el sistema. Mientras se preguntaba quién era el segundo enemigo derrotado, un charco de sangre fresca se filtró lentamente desde una de las celdas de la prisión cercana. Rikuya echó un vistazo y vio la fuente. Era Vasco Shot, el hombre al que Shiryu había cortado antes. Vasco Shot yacía desplomado dentro de su celda, con los ojos muy abiertos por la incredulidad y la rabia. Nunca se imaginó que después de toda su gloria pasada, moriría así. Después de que Shiryu le cortó el brazo, su condición empeoró rápidamente. Y cuando Rikuya liberó al tigre diurno, la onda expansiva destrozó sus órganos internos, matándolo instantáneamente. Así que incluso estos encarcelados dan puntos de reputación, ¿eh? Rikuya sonrió para sí mismo. Con tantos piratas notorios encerrados en el nivel 6, hoy vamos a tener una gran cosecha. Pero también conocía los efectos secundarios de las 8 puertas. La última, la puerta de la muerte, era fatal para cualquiera que la abriera, a menos que tuviera la armadura argumental de un personaje principal. Entonces Rikuya se aseguró de no ir más allá de la 7ª puerta. Aún así, la tensión era tremenda. Una vez cerradas las puertas, incluso un roce leve podía causar un dolor insoportable. El riesgo seguía siendo muy real. Con la puerta del choque aún activa, Rikuya caminó lentamente hacia Domino. A su alrededor, los prisioneros que habían sido sacudidos por la onda expansiva anterior comenzaron a gritar de emoción. Lo habían visto con sus propios ojos. El poder de Rikuya. Él era claramente el único hombre capaz de sacarlos de Impel Down. Hace años, el león dorado Shiki escapó. Ahora les tocaba a ellos. Los legendarios piratas encerrados aquí comenzaron a gritar uno tras otro. Soy Avalo Pizarro. Sáquenme de aquí y me convertiré en su miembro más fuerte de la tripulación. Un hombre vestido con un abrigo de piel blanco y marrón oscuro, que llevaba un collar violeta claro y lucía ojos de gato, golpeó la puerta de su celda mientras le gritaba a Rikuya. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 12. Capítulo 12. El heredero del diablo. Rikuya reconoció al hombre. Era uno de los que Barba Negra había liberado y reclutado tras infiltrarse en Impel Down. Su fuerza era casi igual a la de Vasco Shot, quien acababa de morir por la onda expansiva. Luego, Rikuya se acercó a Domino. En ese momento, Domino parecía extremadamente tensa. El sudor le corría por la frente y empapaba el ala de su sombrero. Era obvio. No había forma de que pudiera resistirse a Rikuya ahora. Entreguen las llaves. Nunca. Bofetada. Un breve intercambio y Rikuya le dio una bofetada en la cara. Al momento siguiente, la cabeza de Domino se estrelló contra la pared y se desplomó, completamente inconsciente. Jamás, ni hablar. ¿Eres tan débil y aún te atreves a responder? Solo te estás complicando las cosas, se burló Rikuya. Luego se agachó y le quitó el llavero de la cintura. Din. Felicidades, anfitrión. Has derrotado a un enemigo. Has ganado 15.000 puntos de reputación. Este mensaje del sistema estaba claramente relacionado con la derrota de Domino. Ahora, con el llavero en la mano, los prisioneros que los rodeaban comenzaron a gritar aún más fuerte. Rikuya luego se acercó a la celda de Avalo Pizarro, el tipo que lo había estado adulando con halagos de nivel arcoíris. Clac. Con un giro, la puerta de la celda se abrió. Al ver a Rikuya, los ojos de Pizarro se iluminaron como si estuviera viendo a su salvador. Lo miró con ardiente admiración. Hermano. Déjame salir. Te ayudaré a encontrar el tesoro legendario. Lo siento, amigo. En lugar de tener que seguirme, prefiero tus puntos de reputación. ¿Puntos de reputación? No tengo nada. Puedes comprobarlo. Gritó Pizarro confundido. Antes no lo hacías, pero ahora sí. Tan pronto como Rikuya terminó de hablar, gemidos de dolor resonaron desde el interior de la celda de Pizarro. Unos momentos después, Rikuya salió tranquilamente. Din. Felicidades, anfitrión. Has derrotado a un enemigo. Has ganado 30.000 puntos de reputación. Hace apenas un momento, todos los prisioneros del nivel 6 de Impel Down estaban llenos de celos y emoción, pero ahora, después de ver las acciones de Rikuya y un silencio sepulcral invadió todo el bloque de celdas. Estaba tan silencioso que se podía oír cada respiración en la habitación. Rikuya luego se movió hacia Katarina Devon, la que había estado gritando hace unos momentos. Conocida como la cazadora de la luna creciente, Katarina Devon de repente tuvo un mal presentimiento cuando vio a Rikuya acercándose con una sonrisa. ¿Qué deseas? Cuando Rikuya abrió su celular, Devon no pudo evitar soltar.
Puedo darte lo que quieres. Dime qué quieres. Te lo dije. Quiero puntos de reputación. ¿Puntos de reputación? Dime cómo dártelos. Te los doy ahora mismo. Gracias de antemano. Sin decir otra palabra, Rikuya lanzó una brutal patada a Katarina Devon, quien estaba encadenada. Auge. La fuerza fue tan grande que Devon ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Quedó inconsciente al instante. Din. Felicidades, anfitrión. Has derrotado a un enemigo. Has ganado 30.000 puntos de reputación. Al ver a Rikuya noquear a otro pirata infame, los prisioneros del nivel 6 finalmente estallaron en caos. Que alguien me diga. ¿Qué demonios quiere ese tipo? ¿Por qué les está pegando a todos? ¿Qué demonios es eso de los puntos de reputación? No tengo nada más que suciedad encima. Maldita sea. Este tipo es peor que los marines. Primero los golpes, después las conversaciones. A pesar de los gritos, Rikuya no les prestó atención. Continuó abriendo celdas con calma, una a una, y dándoles a cada prisionero una lección brutal. En poco tiempo, el nivel 6 de Impel Down se había convertido en un verdadero infierno en la tierra. Finalmente, Rikuya llegó a la última celda al final del pasillo. Desde adentro vino una voz profunda y amenazante. No abras esta puerta, o morirás. Al oír esto, Rikuya se detuvo sorprendido. No esperaba encontrar a alguien tan atrevido todavía encerrado en ese piso. Hasta ahora, se había enfrentado a una larga lista de piratas legendarios, incluidos muchos de los futuros compañeros de tripulación de Barba Negra, y los había aplastado a todos sin dificultad. Pero este hombre despertó la curiosidad de Rikuya. ¿Podría todavía haber un verdadero monstruo encerrado aquí en el infierno infinito? Intrigado, Rikuya abrió lentamente la puerta de la celda. De repente, desde la oscuridad, un imponente hombre de mediana edad apareció. Era alto y de complexión fuerte, con cabello largo y dorado, vestía un uniforme militar andrajoso y se abalanzaba hacia Rikuya con intenciones mortales. Cuando llegó a él, levantó sus esposas de piedra marina e intentó aplastarlas contra la cabeza de Rikuya. ¡Qué arrogante!, se burló Rikuya. Con eso, simplemente levantó el pie. ¡Bam! Una agonía invadió todo el cuerpo del hombre. Al instante siguiente, cayó de rodillas. ¿Aún te sientes duro? Piérdase. Furioso, el hombre intentó levantarse nuevamente y lanzar un segundo ataque. ¡Wam! La siguiente patada de Rikuya fue mucho más fuerte que la primera. El hombre se estrelló contra el suelo, vomitó sangre y tosió tan violentamente que no pudo recuperar el aliento. Si tienes agallas, mátame. Incluso en ese estado, el hombre miró a Rikuya con desafío, con un rostro lleno de orgullo inquebrantable. Ver a alguien tan inflexible realmente le interesó a Rikuya. Encerrado en el nivel 6, vestido con uniforme militar y con el pelo dorado, podría ser y... Eres a quien llaman el heredero del diablo. Douglas Bullet. Los ojos de Rikuya se abrieron mientras observaba al hombre en estado de shock. Comentario. Votar capítulo 13. Capítulo 13. Reclutamiento de miembros de la tripulación. Cuando Rikuya lo reconoció, Douglas Bullet quedó visiblemente aturdido. Había estado desaparecido del mundo durante tanto tiempo que incluso los altos mandos de los marines habían olvidado que este aterrador hombre todavía existía en Impel Down. Pero ahora, este joven frente a él realmente sabía quién era, algo que realmente lo sorprendió. ¿Sabes quién soy? Parece que no eres un pan cualquiera, dijo Douglas Bullet mientras luchaba por ponerse de pie. Al verlo admitir que era Douglas Bullet, Rikuya se sorprendió igualmente. Creía que este tipo llevaba mucho tiempo muerto. Douglas Bullet fue miembro de la tripulación de los piratas de Roger. Era terriblemente fuerte. Incluso sus propios compañeros lo llamaban monstruo. Era conocido como el heredero del diablo, un hombre que aplastaba a toda oposición con una fuerza abrumadora. Su poder estaba a la altura del de Rayleigh, el rey oscuro, quien había sido la mano derecha del rey pirata. Comparado con los demás piratas encarcelados allí, la fuerza de Bullet era única. Sin embargo, al igual que el resto, estaba encadenado con las esposas especiales de piedra marina de Impel Down, lo que hacía que todas sus habilidades fueran inútiles. Además, Rikuya había usado la casi autodestructiva séptima puerta de las 8 puertas internas para derrotarlos a todos, por lo que no era de extrañar que se derrumbaran ante él. Douglas Bullet, te conozco a fondo. De hecho, te admiro. Así que te doy 2 opciones. 1, sígueme y te sacaré de este lugar abandonado. 2. Te someto a golpes, y te quedas aquí encerrado para siempre, para no volver a levantarte. Tú decides.
Después de pensarlo un poco, Rikuya extendió una rama de olivo. La fuerza de Bullet superaba con creces a la de los demás en este piso. Ni siquiera Rayleigh había podido vencerlo. Si Rikuya pudiera conseguir a alguien así como compañero de tripulación, su poder se dispararía. Como ya se había enfrentado al gobierno mundial, Rikuya sabía que le aguardaban muchos peligros. Si conseguía que alguien tan poderoso le hiciera recados y luchara en su nombre, se ahorraría muchos problemas. Ja. ¿Un mocoso como tú se cree digno de alguien como yo? Menuda broma. Se burló Bullet con desprecio. Después de todo, él pertenecía a una generación anterior, inmensamente poderoso. Aunque Rikuya acababa de derrotarlo, ahora estaba indefenso debido a las esposas de piedra marina. Naturalmente, no aceptó el resultado. En el mundo de los piratas, la fuerza es la ley. La fuerza lo es todo. Aunque Rikuya intentara ayudarlo a escapar, Bullet no lo respetaba, todavía no. Sé que solo crees en tu propia fuerza. Deseas ser el rey pirata más que nadie. Pero tú no eres como los demás. La mayoría quiere el título de rey pirata por el tesoro, pero tú no. Quieres ganártelo en batalla. Aunque te dieran el eterno consejo de Laut Tale, no lo aceptarías. Tu sueño es superar a Roger y convertirte en el más fuerte del mundo. Quieres derrotar a todos los Yonko y almirantes de la armada. No es así. Las palabras de Rikuya golpearon a Douglas Bullet como un rayo caído del cielo, sacudiéndolo hasta el fondo. Todo lo que dijo Rikuya fue acertado. Era como si el chico le hubiera leído la mente. Si Rikuya no hubiera venido de los pisos inferiores, Bullet habría sospechado que de alguna manera lo había escuchado hablar mientras dormía. Al ver que Bullet se quedaba en silencio, Rikuya supo que había dado en el blanco. Si quieres convertirte en el rey pirata y derrotar al más fuerte, entonces deberías aliarte conmigo. Porque ese también es mi objetivo. Derrotar a los más fuertes del mundo y llegar a la cima. ¿Qué te parece esto? Lucha a mi lado. Y cuando finalmente lleguemos a la cima de este mundo, tú y yo resolveremos las cosas con una batalla final. ¿Te parece bien? Aprovechando la lucha interna de Bullet, Rikuya presionó el ataque. Douglas Bullet, por su parte, entendió claramente la situación. Él no era Shiki el león dorado. No tenía forma de escapar por sí solo. Si no aprovechaba esta oportunidad y el gobierno mundial enviaba refuerzos, la seguridad volvería a ser hermética. Para entonces, ni siquiera Shiki sería capaz de escapar. Después de pensarlo un poco, Bullet finalmente tomó una decisión crucial. ¿Cómo te llamas? Rikuya Kazama. Sácame y te seguiré temporalmente y garantizaré tu seguridad. Pero el día que ambos estemos en la cima del mundo, me convertiré en tu mayor enemigo. Bullet habló con total seriedad. No hay problema. Trato hecho. Rikuya extendió su mano. La bala lentamente extendió su mano. Y en esa oscura prisión, los dos hicieron un pacto que sacudiría el mundo. Pero justo en ese momento, un mensaje del sistema sonó en la mente de Rikuya. Ding. El límite de tiempo de la tarjeta de personaje de Migu ha expirado. El host está regresando a su estado original. Por favor, tenga cuidado. Tan pronto como la voz terminó, Rikuya regresó a su cuerpo original. Aunque la forma de Migu había desaparecido, su cuerpo real tuvo que soportar todo el dolor provocado por el uso de las 8 puertas internas. Después de todo, la tarjeta de personaje simplemente poseía su cuerpo. No lo protegía del daño real. Tan pronto como la 7ª puerta se desactivó, Rikuya colapsó instantáneamente. Su físico natural no estaba ni cerca del de Miguri, por lo que en el momento en que retrocedió, una ola de dolor insoportable atravesó su cuerpo. Comentario. Votar capítulo 14. Capítulo 14. Escape de Impel Down Arc. Una ola de dolor surgió instantáneamente en el cerebro de Rikuya, lo que le hizo agarrarse la cabeza y caer al suelo. Frente a él, Douglas Bullet estaba en shock. Apenas unos momentos antes, Rikuya había mostrado una fuerza de combate abrumadora. ¿Cómo pudo volverse tan débil de repente? Rikuya, ¿estás bien? HMPH, estoy bien. Solo son algunas secuelas de una intensa batalla anterior. Estaré bien después de descansar un poco. Rikuya respondió mientras apretaba los dientes por el dolor, luego arrojó su llavero a Bullet. En verdad, Rikuya era extremadamente vulnerable en ese momento. Cualquier pirata al azar podría matarlo. Pero aún así decidió confiar en Douglas Bullet en el momento crítico, porque el hombre había navegado una vez con Roger. La gente así tenía principios. Una vez que hacían una promesa, no la rompían. Así que a Rikuya no le preocupaba demasiado que lo traicionaran o lo mataran.
Efectivamente, Bullet inmediatamente liberó sus grilletes y luego dejó escapar un rugido de liberación que hizo temblar el cielo. Entonces, sin dudarlo, caminó hacia Rikuya, lo cargó sobre su espalda y le dijo: «Ya basta. De ahora en adelante, descansa. Te sacaré de Impel Down». Su voz tranquila transmitía una firme seguridad. Y quizás por la sensación de seguridad que le daba Bullet o quizás por puro agotamiento, Rikuya se desmayó antes de poder responder. No estaba claro cuánto tiempo había dormido antes de que Rikuya finalmente abriera los ojos. Al encontrarse acostado en una cama blanda en un espacio pequeño y cerrado, se sentó de inmediato. Entonces una ola de cansancio se apoderó de él y le hizo exhalar bruscamente. Maldita sea, la reacción contra Ibrex no es ninguna broma. A pesar de que la técnica otorgaba una fuerza increíble, había destrozado las dos figuras más fuertes de Impel Down solo con la séptima puerta, casi le había costado la vida. Si no hubiera conquistado a Douglas Bullet en el último segundo, alguien más podría haber aprovechado su estado inconsciente y haberlo rematado. Con ese pensamiento, Rikuya se levantó de la cama y abrió la puerta. Tan pronto como lo hizo, la brillante luz del sol le dio en la cara. Y más allá, un mar sin límites. «Estoy en un barco», murmuró Rikuya. «¿Estás despierto, Capitán Rikuya?» De pie en la barandilla del barco se encontraba el propio Douglas Bullet. Fiel a su palabra, no solo había sacado a Rikuya sano y salvo, sino que ahora se dirigía a él como capitán. Y ese no era un título usado a la ligera. Entre los piratas, llamar a alguien capitán significaba reconocer su fuerza y liderazgo. «¿Dónde estamos?», preguntó Rikuya, arrastrando su cuerpo cansado hacia Bullet. «En algún lugar de East Blue. No sé el lugar exacto, no estoy familiarizado con lugares débiles como este. Si no fuera por encontrarme con una unidad de refuerzo de la Marina justo después de escapar, te habría llevado directamente al Nuevo Mundo», explicó Bullet. «¿Refuerzos de la Marina? ¿Quiénes aparecieron?». Escuchar eso despertó el interés de Rikuya. Quería saber cómo habían respondido los marines al caos que él había causado. El vicealmirante Garp y el almirante Aokiji. Los ojos de Rikuya se abrieron ante los nombres. Garp fue la figura más venerada de la Armada, conocido como el héroe de los marines. También fue par de la época de Roger y Douglas Bullet. Aunque solo tenía el rango de vicealmirante, su influencia y fuerza eran incomparables. Incluso el almirante de flota Sengoku lo respetaba. Kuzan, conocido por su nombre clave Aokiji, era un usuario de la fruta hielo tipología, un luchador increíblemente poderoso y un estudiante del exalmirante Brazo Negro Cepid. Fue una de las tres grandes potencias de la Armada. El hecho de que tanto el héroe como uno de los mejores combatientes de la Armada hubieran sido enviados demostraba la seriedad con la que trataban la amenaza que representaba Rikuya. Esta fue también la razón por la que Bullet decidió huir en lugar de luchar. Acababa de escapar de Impel Down y aún no se había recuperado del todo. Incluso con plena potencia, no podía garantizar una victoria contra Garp y Kuzan. Entonces, para evitar el peligro, dio media vuelta y navegó hacia East Blue. Afortunadamente, Garp y los demás estaban más preocupados por el caos en Impel Down. Perseguir a Rikuya en ese momento habría sido demasiado arriesgado. Entonces Garp ordenó la retirada total de todos los buques de la Armada a Impel Down. Dentro de la oficina del director en el nivel 4 de la gran prisión submarina. Garp se sentó en el asiento de Magallanes, con expresión oscura y melancólica. Kuzan permaneció en silencio a un lado. Magallanes y el resto del personal superior estaban todos alineados frente a ellos. Cada uno de ellos estaba envuelto en vendas, con moretones y heridas por todo el cuerpo. Una vista patética. Como guardián jefe de Impel Down, la posición de Magellan era igual a la de un vicealmirante o incluso un almirante. Ya que Impel Down, Enies Lobby y el cuartel general de la Marina eran instituciones fundamentales bajo el gobierno mundial. Así que su rango no era bajo en absoluto. Pero después de causar un desastre de tal magnitud, no tenía nada que decir. Y con la fuerza y la influencia de Garp tan legendarias, incluso entre la élite del gobierno mundial, Magellan, como joven, no tuvo más opción que mostrarle el debido respeto. ¿Ya han capturado a todos los prisioneros de nivel 6? Preguntó Garp con frialdad. Todos los presos han sido encerrados nuevamente. Todavía estamos contando bajas, pero aparte de algunos personajes menores, se confirmó la muerte de Baskerville Choate en el nivel 6, mientras el resto de los infames piratas resultan gravemente heridos. Además y comentario. Votar capítulo 15. Capítulo 15.
El mundo está conmocionado. En ese momento, Domino, el jefe de los guardianes, dio un paso adelante para informar. ¿Y qué más? Preguntó Garp frunciendo el ceño ligeramente. Además, y Douglas Bullet escapó junto con el prisionero llamado Rikuya Kazama. ¿Qué? ¿Se le escapó la bala a Douglas? Escuchar esto fue como un trueno para Garp. Su palma se estrelló contra la mesa con un golpe. Su repentino arrebato inmediatamente puso tensa a toda la sala. Especialmente a Nyabal, quien era conocido por recibir golpes, su cuerpo comenzó a temblar por miedo a que lo consideraran responsable. ¿Es tan poderoso? Kuzan, de pie a un lado, finalmente habló. Era la primera vez que veía a Garp tan nervioso. Con solo 15 años, ese tipo ya dominaba los mares. Después de ganar cientos de batallas sin una sola derrota, finalmente se encontró con Roger y perdió por primera vez. Después de eso, se unió a la tripulación de Roger y vagó por el mundo con él. Cuando Roger se rindió, Bullet abandonó la tripulación y comenzó a operar en solitario, causando un caos absoluto en todos los océanos. En ese momento, la Marina no tenía forma de detenerlo. Cuando cumplió 22 años, recibimos información crucial sobre él con antelación. Y se movilizó toda la armada. Sengoku y yo lideramos la carga en una batalla que sacudió al mundo. Al final, debido al agotamiento y a la abrumadora fuerza de nuestras fuerzas combinadas, finalmente pudimos derrotarlo y encarcelarlo aquí. Aunque hayan pasado muchos años, y la armada se ha vuelto más fuerte. Después de todo, los hemos reclutado como nuevos almirantes. Es alguien a quien se pueda tomar a la ligera, dijo Garp con gravedad. Aunque habían pasado años, los recuerdos de su batalla con Bullet aún estaban vívidos. Pocos piratas habían obligado a Garp a ir con todo, y Bullet era uno de ellos. Al escuchar el relato de Garp, muchos en la sala contuvieron la respiración. La mayoría de ellos eran bastante jóvenes. Cuando Bullet se hizo un nombre, todavía usaban pañales, por lo que, naturalmente, tenían poco conocimiento de él. Ahora, al ver a Garp una vieja leyenda hablar de él tan seriamente, se dieron cuenta de lo malo que era que Bullet hubiera escapado. Y lo peor es que había escapado con un completo desconocido. Rikuya Kazama. Eso hizo que la situación fuera aún más alarmante. Basta. Informaré personalmente a los superiores. Todos ustedes quédense aquí y recupérense. También enviaré varios buques de guerra fuertemente armados para proteger este lugar en caso de nuevos incidentes. Entendido, asintió Magallanes con seriedad. Pronto, la noticia del escape de Rikuya de Impel Down sacudió al mundo entero. En el cuartel general de la Marina se celebró una reunión de alto nivel. Estuvieron presentes todos los oficiales de rango de vicealmirante y superior. Quien presidía la reunión no era otro que el propio almirante de flota Sengoku. ¿Alguien puede decirme quién es realmente este Rikuya Kazama? ¿Cómo logró un prisionero del nivel 1? Crimson ella poner patas arriba Impel Down? Sengoku preguntó con el ceño fruncido. Pero esa pregunta fue en vano. Ninguno de ellos sabía de dónde venía Rikuya ni cuáles eran sus antecedentes. No importa quién sea o de dónde venga, cualquier pirata que amenace la paz mundial merece morir. Yo personalmente dirigiré una unidad de marines para traerlos. El que habló era un hombre de aspecto severo y con muchos tatuajes. Su brazo derecho era una espada, y desde su pecho izquierdo hasta su codo tenía tatuajes de rosas y flores de cerezo. Llevaba un traje rojo oscuro, un sombrero de la marina, guantes de cuero negro y una capa de almirante de la marina. Un cigarro colgaba de sus labios. Este era el almirante Akainu, Sakazuki. Ese chico es fuerte, Sakazuki. Ni siquiera Magellan y Shiryu de la lluvia eran rivales para él. Una voz perezosa interrumpió, hablada por un hombre alto y delgado con cabello negro ondulado. Gafas de sol, barba incipiente, un traje de rayas amarillas y una camisa verde con una corbata morada. Este era el almirante Kizaru, Borsalino, otra de las tres grandes potencias de la armada. La situación no es tan sencilla, intervino otra voz. El niño no está solo. Está con Douglas Bullet. Incluso después de 20 años en prisión, todavía no hay que subestimarlo. La oradora era una mujer mayor con el pelo blanco atado en una cola sencilla. Llevaba una capa de vicealmirante y pendientes verdes, con 2 brazaletes de oro en su mano derecha. Este era el vicealmirante Tsuru, una figura legendaria de la misma era que Sengoku y Garp. Y alguien que una vez había peleado con Bullet. Habiendo experimentado la fuerza de Bullet de primera mano, ella sabía mucho mejor que la generación más joven lo aterrador que era. HMPH. Vicealmirante Tsuru, los tiempos han cambiado. La armada está en su momento más fuerte ahora.
Incluso los llamados emperadores del Nuevo Mundo no tienen mucho que temer. Akainu resopló, ignorando sus preocupaciones. Basta, Sakazuki, interrumpió Sengoku. Ya que tienes tanta confianza, dirigirás una unidad a East Blue de inmediato y los rastrearás. Esto suprimirá su movimiento y mostrará al mundo que la Marina no tolerará tales amenazas. Aunque la culpa no sea nuestra, el gobierno mundial ya está insatisfecho con cómo se manejaron las cosas. Especialmente desde que nuestras fuerzas llegaron a Impel Down y aún así dejaron escapar a 2 fugitivos importantes. Así que los altos mandos quieren que esto se solucione lo antes posible. Para calmar el malestar público. Cuando terminó, Sengoku le lanzó una mirada de Garp. Garp, al más puro estilo Garp, se sentó allí hurgándose la nariz y actuando como si nada hubiera pasado. Claramente, Sengoku todavía guardaba rencor. Fue decisión unilateral de Garp abandonar la persecución. Lo que los había metido a todos en este lío. Pero no podía hacer nada con respecto a su viejo amigo, por lo que Sengoku solo pudo guardar silencio. Comentario. Votar capítulo 16. Capítulo 16. Caza humana global. HMPH, me gustaría ver qué puede realmente provocar una reliquia obsoleta como él. Sakazuki, Akainu, resopló. Onigumo, Momonga, Doberman, ustedes 3, prepárense. Cada uno de ustedes comandará un buque de guerra y me esperará en el puerto de Marineford. Los 3 vicealmirantes se levantaron inmediatamente y abandonaron la sala de reuniones. Estos 3 eran vicealmirantes de alto rango en el cuartel general de la Marina, y estaban entre las fuerzas más poderosas bajo el mando de los propios almirantes. Entonces, con Sakazuki llevándolos consigo, esta misión claramente estaba destinada a ser una victoria segura. Mientras tanto, en todo el mundo, la gente estaba entusiasmada con la fuga de la prisión liderada por Rikuya Kazama. El incidente causó tal revuelo en Impel Down que naturalmente llamó la atención del magnate de los medios de Underworld, Morgans. Morgans, un usuario de Bird Fruit Albatros Form, fue el presidente de la Agencia Mundial de Noticias Económicas. Su negocio giraba en torno a buscar las noticias más recientes y publicarlas para todo el mundo. Como jefe de la organización periodística más influyente, Morgans era conocido como el hombre mejor informado del mundo. Cuando se produjo la fuga, sobornó a los guardias de la prisión supervivientes de Impel Down y obtuvo imágenes de primera mano de la batalla de Rikuya. Después de ver el vídeo, Morgans reaccionó como si hubiera encontrado oro. En su siguiente artículo de portada publicó el sensacionalista titular: Un nuevo emperador surge. Un cambio drástico en la era. Bajo ese título explosivo, Morgans describió, en su habitual estilo exagerado, cómo Rikuya luchó solo a través de Impel Down en solo medio día, y finalmente escapó junto a Douglas Bullet, justo bajo la mirada de las fuerzas de la Marina que llegaban. El artículo se extendió como un reguero de pólvora por todo el mundo, provocando pánico y acalorados debates. De repente todo el mundo hablaba de esta misteriosa figura que había aparecido de la nada. Pero a pesar de todo, el propio Rikuya permaneció completamente inconsciente. Después de atracar su pequeño buque de guerra en un puerto en algún lugar de East Blue, Rikuya y Bullet se encontraron en un pueblo llamado Borgtown. Cuando entraron a la ciudad, Rikuya de repente se congeló. Se dio cuenta de que una extraña bandera colgaba en lo alto de la calle. Presentaba 2 cráneos entrelazados, con un diseño de tiburón rojo con pico afilado en el centro. La bandera parecía siniestra. Definitivamente no era algo usado por gente decente. ¿No está este lugar bajo jurisdicción marina? ¿No deberían estar ondeando la bandera de la gaviota marina que simboliza la paz? Murmuró Rikuya. Incluso en el East Blue, hay muchas islas bajo control pirata. Esta bandera debe pertenecer a una de esas tripulaciones piratas, Douglas Bullet explicó. Y el hecho de que sean lo suficientemente atrevidos como para exponerlo abiertamente, es obvio que este lugar ya ha sido tomado. HMPH, parece que los marines son inútiles. Ni siquiera pueden controlar al débil East Blue. De ninguna manera van a conquistar el Nuevo Mundo, se burló Rikuya. En realidad, no se les puede culpar completamente. Es culpa de mi viejo capitán. Últimas palabras de Roger antes de su ejecución. Después de eso, innumerables personas se lanzaron a los mares para convertirse en piratas. Los marines tienen una fuerza laboral limitada. No es posible que estacionen tropas en todas las islas del mundo. Así que, cada vez que se van, los piratas entran y toman el control. Dijo Bullet con calma. Rikuya asintió en señal de acuerdo. El emblema le parecía vagamente familiar, pero no podía recordar de dónde venía.
Teniendo en cuenta que en el East Blue no había ninguna tripulación pirata particularmente famosa, no fue una sorpresa que no pudiera identificarlo. Vamos a esa taberna a tomar unas copas, sugirió Bullet. Después de estar preso durante 20 años, era un milagro que no se hubiera vuelto loco. Por supuesto, en el momento en que tocara tierra, ansiaría una buena bebida. Como pirata legendario, el alcohol era algo natural para él. Rikuya también tenía curiosidad por saber a qué sabía realmente el alcohol del mundo pirata. Los dos entraron en la taberna. Pero tan pronto como entraron, ambos notaron que algo no andaba bien. El lugar estaba lleno de gente, pero lo que más llamaba la atención era que cada persona que estaba dentro era un fishman. Los hombres pez eran seres mitad humanos, mitad pez. Respiraban a través de pulmones en la tierra y branquias en el agua. La mayoría de los hombres Gyojin vivían en el fondo del mar, en la isla Hombres Gyojin, ubicada a 10.000 metros bajo el mar. Rara vez se los veía en otros lugares y a menudo enfrentaban discriminación por parte de los humanos debido a su apariencia. Debido a esto, generalmente evitaban interactuar con los humanos. Y ahora, en alguna isla al azar del East Blue, había una taberna llena de ellos. Incluso Rikuya y Bullet lo encontraron extraño. Tan pronto como entraron, todos los hombres pescador giraron la cabeza y los miraron fijamente. Este lugar es raro. Hay tantos hombres pez, murmuró Rikuya. Está bien. Solo son pequeños peces. Si quisiera, podría cortar cada uno de ellos en un segundo. Dijo Bullet con calma. No es necesario. No son nuestro objetivo. Rikuya le hizo un gesto a Bullet para que se retirara. Él no era del tipo que disfrutaba matando sin sentido. Los dos se dirigieron a la barra y tomaron asiento. ¿Qué puedo ofrecerles a ustedes dos? El camarero sonriente preguntó. 2 vasos de ron, dijo Bullet después de mirar las botellas detrás de la barra. Rikuya no sabía mucho sobre alcohol, así que siguió la orden. Mientras el camarero desaparecía en la trastienda para preparar las bebidas, un fishman de nariz afilada de una de las mesas auxiliares se levantó y caminó directamente hacia ellos.